acta de la sesión número 117 se da por aprobada y la sesión 118 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Y el señor secretario, don Pedro Muga, que le damos la bienvenida después de un receso, dará lectura a la cuenta, señor secretario, don Pedro Muga. Señor presidente, haré lectura sí, a la cuenta. Por favor. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho el proyecto de ley que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Santana, Cuello, Giordano, Melo, Naranjo y Venegas, que modifica el decreto ley 3500 de 1980 para restringir el uso de ciertas comisiones establecidas en favor de las administradoras de fondos de pensiones. Un oficio del señor secretario general de la Corporación, por medio del cual responde a oficio de la Comisión e informa que la Sala no accedió a remitir el proyecto de ley que regula la eliminación de elementos cortopunzantes en residuos domiciliarios correspondiente al boletín número 16.745. Un oficio del señor secretario general de la Corporación, por medio del cual comunica que en sesión de sala, a solicitud del diputado señor Luis Cuello, se acordó remitir a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes del sistema de pensiones, regido por el Decreto Ley número 3500 de 1980, afiliarse a las instituciones de previsión social de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, correspondiente al boletín número 16.911-07, una vez que este proyecto sea despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Un oficio del señor secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica que en sesión de fecha 5 de junio, por solicitud del diputado señor Benjamín Moreno, se acordó remitir a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, el proyecto de ley que modifica el Decreto Ley número 3500 de 1980 para restringir el uso de ciertas comisiones establecidas en favor de la administradora de fondos de pensiones, correspondiente al boletín número 16.898-13, una vez que sea despachado por la comisión, por esta comisión, un oficio del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a través del cual cumple con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley número 21.578, que reajusta el monto de ingreso mínimo mensual, aumenta el universo de beneficiarios y beneficiarias de la asignación familiar y maternal y extiende el ingreso mínimo garantizado y el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica. Un oficio del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a través del cual envía respuesta a oficio de la Comisión e informa con respecto a considerar avanzar en la generación de una normativa que regule la actividad portuaria. Un oficio del señor Subsecretario del Trabajo, mediante el cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión e informa que el proceso disciplinario instruido en contra del ex subsecretario de Previsión Social, señor Cristian Larraín, se encuentra actualmente en tramitación. Un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual acusa recibo de la Comisión e informa que profesionales del área de análisis legal de la Asesoría Técnica Parlamentaria elaborarán un informe de la temática requerida. Un oficio del director subrogante de la Dirección de Previsión de Carabineros, por medio del cual remite respuesta a oficio de la Comisión e informa respecto a la conformación de una mesa de trabajo compuesta tanto por autoridades de las subsecretarías del Interior y Trabajo como por representantes de funcionarios de dicha institución. Una copia del jefe del Departamento Subrogante de la Dirección del Trabajo a la División de Municipalidades de la Contraloría General de la República para que dé respuesta a oficio número 198 de la Comisión, dado que carecen de competencia para pronunciarse sobre la materia. Un correo del jefe de gabinete subrogante, el director nacional de la Dirección del Trabajo, por medio del cual agradece y hace llegar la excusa del señor Pablo Centeno a la sesión del día de hoy, debido a que se encuentra en comisión de servicio participando en la reunión número 112 de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, desde el 9 al 16 de junio del presente año. Un correo de la señora Carolina Vargas, asesora comunicacional de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, por medio del cual solicita audiencia para el señor Sergio Baeza González, para exponer y abordar junto a otros dirigentes el tema de la jornada laboral portuaria. Dos reemplazos, presidente.
el diputado señor Cristian Lavé será reemplazado por el diputado señor Sergio Bobadilla, y la diputada señora Jimena Sandón será reemplazada por el diputado señor Leonidas Romero. Y por último, señor presidente, un pareo acordado por los diputados Eduardo Durán y Tomás Hirsch para la presente sesión. Muchas gracias. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Bueno, usted bien lo sabe, porque incluso hemos hecho una denuncia al Consejo Nacional de Televisión en conjunto. Ha habido en el último mes, por lo menos, una campaña de difusión en contra de la reforma de pensiones que actualmente se tramita en este Congreso, que está alojada en el Senado, por parte de la Asociación de AFP, bajo un eslogan que dice "Yo quiero elegir", es una página web. Son spots publicitarios que aparecen en televisión, se escuchan en las radioemisoras, se ven en redes sociales, están con publicidad pagada prácticamente en todos los medios de difusión que existen. No está firmado por la Asociación de AFP y es bien interesante porque hace una campaña abiertamente política, es propaganda, como si la asociación hoy en día tuviera el carácter de partido político. Se han imbuido a sí mismas de esa categoría y han hecho lo que pareciera ser a todas luces una propaganda que excede por mucho lo que la regulación le permite a las administradoras de fondos de pensión publicitar. Y en este sentido se han discutido, se han enviado varios oficios, no solo por este caso, sino por casos anteriores, donde la Superintendencia de Pensiones ha señalado que, si bien tiene facultades para fiscalizar a las AFP directamente, no tiene facultades para fiscalizar a la Asociación de AFP, que es esta estructura que han construido finalmente para eludir esta fiscalización. Y es bien complejo en el marco de una discusión legislativa. Presidente, con el diputado Juan Santana presentamos un proyecto de ley que busca abrir la discusión legislativa sobre la regulación de la publicidad, particularmente de las AFP y también de la Asociación de AFP, y creo que sería importante, dado que es una situación que hoy día está ocurriendo paralelo a la tramitación de la reforma de pensiones, que pudiésemos tramitarlo en la Comisión de Trabajo, de manera tal de que esta discusión se abra y que además como Poder Legislativo pongamos la preocupación en lo que claramente es un intento por eludir la fiscalización que debe existir sobre instituciones tan relevantes para un sistema previsional que está en tela de juicio, que para la ciudadanía es ilegítimo. Y lo planteo porque la encuesta CADEM esta semana salió con diversos datos derivados de esta campaña publicitaria de la Asociación de AFP, con preguntas que básicamente están orientadas al mismo objetivo, ¿no?, que busca esta propaganda televisiva, y le incluso preguntan a la ciudadanía si están de acuerdo con un spot publicitario que lanzó en algún momento el gobierno hace un par de semanas, que también ocasionó una discusión política importante, pero no hace ninguna mención respecto de la publicidad que están haciendo las AFP con información falsa, engañando a la ciudadanía, señalando que son propietarios de un 6% que hasta el momento no se ha legislado, que no existe, y que por lo tanto me parece que también debiese generar una preocupación por parte de esta comisión. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputado Giordano. Efectivamente es un problema que hemos debatido en varias ocasiones en esta comisión. Se ha presentado como algo conflictivo y hemos enviado varios oficios, no solamente a la Superintendencia, sino que también al Ministerio de Economía, para estos efectos, pero vamos a considerar su propuesta de poner en tabla el proyecto que usted refiere. Sobre puntos varios, diputado Romero, adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor subsecretario y a las personas que lo acompañan. Presidente, subsecretario, el Puerto Coronel hoy día nuevamente está en paralización total. Curiosamente, uno de los argumentos que utilizó el gerente del puerto era terminar con las malas prácticas de los sindicatos, 3 sindicatos. Pero hoy día están creando un cuarto, con el respaldo de la gerencia del Puerto Coronel. Entonces yo quiero pedir una vez más, presidente, tuvimos 10 días a 5 o 6 señoras en una huelga de hambre, con un frío terrible, una fue a parar al hospital, se levantó esta protesta, huelga de hambre, por la salud de las señoras. El gerente había comprometido algo, el gerente se reunió con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones,
don Juan Carlos Muñoz, con la delegada presidencial, los seremi de trabajo y de transporte de la región del Biobío, pero todos sus acuerdos fueron al tacho de la basura. Hoy día nuevamente están paralizados total. En el Puerto Coronel trabajan 1.037 personas eventuales, 500 son con contrato, pero hay dos tipos de contratos. Yo no sé si eso es legal, pero lo quiero plantear acá. Más o menos el 50% tiene un sueldo fijo, que parte del millón y algo hacia arriba, y el otro 50% tiene el sueldo mínimo con bonos. Por lo tanto, van para los 3 meses que no hay trabajo, por lo tanto hay 250 trabajadores más o menos que no reciben bonos y están con el sueldo mínimo. Pero más que eso, yo creo que es necesario, presidente, hacer algo. Y yo lo he planteado, me han dicho que no se puede, pero me gustaría que el señor subsecretario lo viera o alguien. Si los dueños del Puerto Coronel no quieren trabajar, bueno, veamos cómo le retiramos la concesión marítima, pues. Y veamos si hay otros interesados. Porque hoy día, aparte de los trabajadores, cerca de 2.000 trabajadores y 2.000 familias, están complicadísimos y el comercio de Coronel está sufriendo porque no hay más fuente de trabajo en la zona. El 80% de los trabajadores son de Coronel, el resto de Lota, mayoritariamente de este 20% y de Concepción, Talcahuano, otro. Vuelvo al tema, no se le puede seguir permitiendo a una empresa privada y a un gerente que esté abusando de los trabajadores de Coronel, porque fueron los trabajadores que le dieron el prestigio al puerto. Hasta el año pasado, el puerto de Coronel era el número 1 a nivel nacional y el 32 a nivel internacional, de los miles de puertos que hay en el mundo. Y eso no es producto de que los empresarios o el gerente, el esfuerzo de los trabajadores que le dieron prestigio, calidad y reconocimiento al puerto. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Sobre el punto, quiero recordar que la comisión, a petición suya, la sesión anterior creo que fue, oficiamos a las carteras respectivas para que se informara respecto del el avance o la implementación de los acuerdos de la mesa de trabajo. Por lo que veo la cuenta no hay una respuesta aún, pero podemos insistir en esa petición. Perdón, presidente, quería aprovechar la presencia del señor subsecretario para también informarle a través suyo. Bien. Diputado Frank Sauerbaum. Gracias, presidente. Bueno, solamente, muy breve, solamente agradecerle al diputado Giordano por reconocer, cierto, que no podemos hacer campañas publicitarias respecto de materias que no se han aprobado en el Congreso Nacional. Así como lo hizo la FP erróneamente, lo ha hecho el gobierno erróneamente también, y por eso nosotros hicimos el punto y fuimos a Contraloría. Entonces coincidimos en que no podemos seguir publicitando materias que no han sido tratadas en este Congreso Nacional, como la aprobación del 6% que hoy día no existe, ni el gobierno ha repuesto en el Senado. Así que coincidimos por lo menos en algo. Está mal que la campaña de la FP se base en un 6% que no existe, y está mal que el gobierno base una campaña en el 6% que tampoco existe, para justamente, como usted dice, engañar a los trabajadores, porque de mi punto de vista las dos campañas fueron un engaño a los trabajadores, porque trataron materias que en este Congreso Nacional fueron rechazadas y que el gobierno no ha sido capaz de promover ni de repensar, digamos, y plantear nuevamente en el Senado. Así que por lo menos tenemos un punto de encuentro. Yo creo que es una buena lección de que las políticas públicas se tienen que hacer de una manera distinta, y yo coincido que efectivamente hoy día la superintendencia no puede fiscalizar un gremio y de alguna manera nosotros lo tenemos que regular. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sobre el punto, igualmente me gustaría hacer una precisión, y que es la siguiente. La publicidad de la AFP refiere un elemento que en realidad nunca ha estado en debate, porque el proyecto del gobierno siempre se ha planteado como un aumento de una cotización adicional del empleador. Nadie ha planteado, y eso lo vimos con detalle acá en esta comisión, digamos, aumentar lo que aporta el trabajador. En consecuencia, ahí está el punto. O sea, se está planteando en esta propaganda, que además es multimillonaria, que se con crece lo que se ha gastado en publicidad fiscal, se está planteando un componente que no ha existido en el debate, a diferencia de lo que ha planteado el gobierno, que tiene que ver con la propuesta original del gobierno, que es lo que se ha debatido en el Congreso Nacional, y que es el aumento del 6% como aporte del empleador. Entonces, por lo tanto, ahí hay una diferencia que no es menor, y también no es menor la diferencia desde el punto de vista de los montos que, en el caso de la FP,
alcanzan el año pasado los 18.000 millones de pesos en publicidad, que obviamente eso viene de alguna parte, esa plata. Entonces, hay grandes diferencias. Eso como precisión. Bueno, hay más puntos varios. Si lo pasamos, el diputado Santana, adelante. Sí, gracias, presidente. Lo mío es un tema más bien local, ¿no? Y que tiene relación con una situación que yo mencioné acá en la Comisión del Trabajo, una denuncia que realizó el sindicato Planta Directiva de Profesionales de la Compañía Minera del Pacífico, la CMP, en la región de Atacama, producto de persecución, acoso y maltrato laboral que incluso se tradujo en una agresión física por parte de un subgerente a un trabajador. Esta situación se la dimos a conocer al subsecretario Bocardo, por su intermedio presidente, cuando estuvo en la región de Atacama, y a propósito de esta situación, la Inspección del Trabajo de Copiapó constató prácticas antisindicales y vulneración a derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, orientando a que se generara una mediación entre la empresa y los trabajadores, cuestión que la empresa terminó hace pocos días atrás, porque esto salió el 3 de junio, omitiendo y más bien alargando todo este proceso para ir a tribunales de trabajo. Tribunales, finalmente esto se judicializó. Y a mí me parece que es una situación bastante compleja el que la empresa haya tomado ese camino, que aun cuando existan constataciones por parte de los organismos públicos encargados de velar por el correcto cumplimiento de los derechos que tienen los trabajadores, haya optado por ese camino. Y es por eso que yo quiero solicitar a la Comisión que se pueda pedir al Ministerio del Trabajo que se pueda realizar una jornada o una visita para informar acerca de la implementación de la ley Carin, porque yo creo que esta situación cala perfectamente a propósito de una norma que nosotros aprobamos en este Parlamento y que dice relación justamente con evitar a través de la creación de protocolos, de orientaciones, la prevención justamente de situaciones de maltrato y de persecución laboral, que en el caso, digamos, de la génesis, además del proyecto que nosotros aprobamos, terminó en una situación bastante trágica. Para evitar ese tipo de situaciones y otras cosas más, yo quiero pedirle a la Comisión que solicite formalmente al Ministerio del Trabajo realizar una especie de intervención, una especie de jornada informativa acerca de lo que es la ley Carin, para justamente trazar un orden normativo de respeto a los trabajadores en esta empresa y en todas las que sean necesarias. Eso. Gracias, diputado. Bueno, si hay acuerdo de la Comisión, oficiaremos entonces al Ministerio del Trabajo en los términos planteados por el diputado Santana. Muy bien. Diputado Leal. Presidente, para pedir un oficio. En el Ministerio de las Públicas de la región de la Araucanía, en la Ceremi y también en algunas direcciones regionales, ha existido un hostigamiento permanente de algunos funcionarios a funcionarios públicos de rango menor, principalmente que vienen del gobierno anterior. Producto de ello, los gremios preestablecidos, los principales gremios del Ministerio, que son varios, han hecho requerimientos a la ministra y al Ceremi para que se hagan las investigaciones, porque han llegado incluso amenazas, a agresiones. Y yo quiero pedir un oficio al Ceremi de la Araucanía del MOP y también al subsecretario Herrera para que informe a esta Cámara de Diputados qué medidas ha adoptado el servicio respecto de las denuncias que le han hecho gremios del Ministerio de las Públicas, de la Ceremi en la Araucanía, qué ha hecho él respecto de esas denuncias, qué medidas ha instruido, si hay procesos disciplinarios en curso o no, o si no las hay, para que enfreme la gravedad, porque lo que está ocurriendo, presidente, es muy grave. Aquí hay funcionarios que están siendo perseguidos simplemente porque fueron contratados en el gobierno anterior. Están en listas negras, se les han filtrado correos electrónicos donde se indica a personas que fueron contratadas por el gobierno anterior que tienen que ser despedidas a fin de año. O sea, estamos llegando a cosas que al menos en ese servicio no ocurrían. Por lo tanto, creo que es de la mayor gravedad y por eso pido este oficio para que se informe simplemente qué ha hecho el Ministerio, en este caso el subsecretario, qué ha hecho el Ceremi con las denuncias que ingresaron por escrito los gremios que están respaldando a estos funcionarios. Si hay medidas disciplinarias, obviamente no las podemos conocer, pero si hay medidas o no, y si se van a decretar o no. Gracias. Gracias, diputado Leal. Si le parece a la Comisión, oficiaríamos entonces la ceremonia de la Araucanía del MOP. ¿Le parece? Muy bien. Bueno, no habiendo más puntos varios, entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto
de ley originado un mensaje de su excelencia el presidente de la República que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de la salud y seguridad en el trabajo, calificado con urgencia suma. A esta discusión ha sido invitada la señora Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social, quien se ha excusado, el señor Giorgio Bocardo Bosoni, ministro subrogante del Trabajo, el señor Pablo Centeno Muñoz, director del Trabajo, quien se excusó, y asiste en su representación el señor Jorge Meléndez, jefe del Departamento Inspectivo, y la señora Lidia Arena Silva, jefa de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento de Inspección. Y le damos la bienvenida también a la señora Francisca Perales Flores, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, quien asiste junto a la señora Marta Molina Ávila, asesora, y el señor Rafael Pérez Maldonado, coordinador legislativo. Le damos la bienvenida al subsecretario, a la subsecretaria, a su equipo, y también a quien representa al director del Trabajo. Entonces, para estos efectos le ofrecemos la palabra al señor subsecretario del Trabajo para que pueda comentar respecto de los cómo ha procesado las distintas observaciones que se han planteado en la discusión parlamentaria sobre este proyecto en las sesiones anteriores. Subsecretario. Bueno, muy buenas tardes, presidente, diputados que nos acompañan, diputadas. Como bien saben, para nosotros como gobierno, como ejecutivo, este es un proyecto muy relevante en materia de reconocimiento de derechos laborales, particularmente en materias de salud y seguridad en el trabajo, un proyecto que se ha trabajado de manera conjunta con Subdere y que particularmente además destacar que fue la que llevó también el proceso de diálogo social con las distintas organizaciones sindicales. En esta sesión, al menos para nosotros, es de mucha relevancia poder dar cuenta de algunas comentarios, preguntas, indagaciones relativas al papel fiscalizador que tiene la Dirección del Trabajo y qué aspectos no solamente tiene que cumplir a propósito de este proyecto de ley, sino que también dudas que han aparecido en la discusión de distintos parlamentarios y parlamentarias respecto a quehaceres de la Dirección del Trabajo en esta materia particular, que es en los recolectores de residuos domiciliarios. Y por otro lado, también aparecieron un conjunto de preguntas, de preocupaciones relativas a el papel de las municipalidades, si es que esto le implicaba algunas atribuciones adicionales. También se planteó dudas respecto a efectivamente costos o eventuales mayores atribuciones que iban a tener los municipios a propósito de esto. Y es en ese contexto que, al menos de parte del Ministerio del Trabajo, le hemos pedido también a la dirección que nos contribuya en esa aclaración y por supuesto también a la subsecretaria Perales para que pueda profundizar en todos los aspectos relativos a los municipios y las dudas que están planteadas allí. Por lo tanto, si le parece bien, presidente, la idea es que pudiéramos avanzar en esas presentaciones para que en estas se pudieran dar cuenta de las preocupaciones que han habido al respecto. Dicho eso, nosotros como Ejecutivo señalar que nos interesa, a bien de obviamente recibir todos los comentarios, seguir profundizando en el mejoramiento de este proyecto y escuchar a todos los actores que corresponde, si nos parece que también, una vez que se transcurran estas sesiones, que podamos también ir avanzando en la discusión general y también en la discusión en particular. Gracias, subsecretario. Entonces, para estos efectos entiendo que hay una presentación de la Dirección del Trabajo. Entonces, le ofrecemos la palabra al señor Jorge Meléndez, quien es jefe del Departamento Inspectivo, para que pueda presentar su informe. Gracias. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores honorables diputados que nos acompañan, también miembros de tanto subsecretario, ministro subrogante, y miembros del gabinete del ministerio. Bueno, para nosotros como Dirección del Trabajo es tremendamente reconfortante poder estar en esta instancia reconociendo una labor y un grupo de trabajadores que ya bien lo plantea ya la moción legislativa, que dice reconocer la función de los recolectores de residuos domiciliarios. Ya con eso para nosotros es una situación bastante importante. Es un grupo de trabajadores que diríamos que es probablemente el más precarizado, tanto por la función, también por el autorreconocimiento que realizan de la función. Y de la misma forma valorar lo que en la misma normativa se establece como normas mínimas de higiene y seguridad. Son trabajadores que efectivamente requieren un reconocimiento social
cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad y que requieren efectivamente nuestro tratamiento y que efectivamente la idea de este marco normativo, más la realidad que hoy día efectivamente aborda la Dirección de Trabajo, lo hace de suma urgencia. Bueno, quiero contarles un poco cuál ha sido un poco el devenir de la actividad inspectiva o fiscalizadora en esta materia. Primero, constatar y señalar que es un sector que tiene una baja denuncia laboral individualmente. Es un grupo de trabajadores bastante precarizado, que se autopercibe con pocos derechos, con poca organización. Y en ese sentido, a partir del año 2017, 2018, fuerza del 2019, 2020, se estableció una mesa de trabajo en relación, que se estableció en el año 2019 con las federaciones FENACIGNAG, FEBARCHI, FENATRAMINCH, FENABUR y FENACERCH, que tenía como objetivo justamente levantar la temática y generar programas de fiscalización y atención al sector. En materia fundamentalmente de laborales de higiene y seguridad. En relación con el desarrollo del contexto de esta mesa, ha sido que fundamentalmente el desarrollo de programas de fiscalización que han tenido como centro efectivamente el desarrollo de las materias de higiene y seguridad en el trabajo. Aquí encontramos dos realidades. Hay un grupo de trabajadores que tiene una dependencia directa de los municipios en la acción del servicio de recolección domiciliaria y un segundo grupo de trabajadores que efectivamente pertenece a servicios licitados. Y hay un primer desafío, yo creo que es ver cómo efectivamente la Dirección de Trabajo en ese sentido, el texto lo señala, el texto de ley lo señala, podemos también ir incursionando con mayor posibilidad fundamentalmente en los servicios municipalizados en relación a las atribuciones que la Dirección de Trabajo tiene. No obstante eso, se ha avanzado fuertemente en la fiscalización y podemos ver que por lo menos durante los últimos 4 años hemos fiscalizado cerca de 200 fiscalizaciones al sector. Se ve, por ejemplo, ahí que el año 2020 se realizaron 46 fiscalizaciones, el año 2021 60, el 2022 32, el 2023 23 y este año estamos realizando 30, las cuales solo una aparece ahí terminada. Esa aparece el número 1, que es la única que está finalizada, un programa que está en desarrollo durante este año y que esperamos terminar a más tardar en agosto de este año. Al costado podemos observar también la distribución espacial, es un programa que aborda todas las regiones, en las distintas efectivamente especificidades de que se presta esta función y con alguna concentración efectivamente en algunas regiones, fundamentalmente las metropolitanas, que están divididas en dos en este caso, pero oriente y poniente, pero fundamentalmente en las regiones cabeceras y efectivamente de mayor concentración demográfica. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora del proceso de fiscalización? Y aquí me voy a referir a los procesos año 2020 al 2023. El proceso de fiscalización ha demostrado que ha tenido una alta infraccionalidad, por lo tanto, estamos ante un grupo de trabajadores que tienen una alta vulneración de derechos, un 45,4% el porcentaje de infraccionalidad, es decir, de cada 100 fiscalizaciones, 45 infracción terminan con algún tipo de sanción administrativa. La infraccionalidad promedio en los programas de fiscalización y la fiscalización son de un 29%, por lo tanto, ustedes entenderán que efectivamente está sobre la media de la actividad inspectiva y de lo que efectivamente desarrolla. Por lo tanto, sin duda que estamos con una complicación no menor. Ahora, ¿cuáles son de estos 45%? ¿Cuál ha sido un poco la progresión de la infraccionalidad? Bueno, aquí tenemos tres tipos de desviaciones. Primero, tenemos una primera línea que señala las materias infraccionadas, las materias que están revisadas, las materias que están multadas y las materias que están con fiscalización constatada, pero que se han corregido en el proceso de fiscalización. Si uno ve el año 2020 y el 2021-2022 hay una cierta baja, y eso, el dato fundamentalmente dice relación con los procesos fundamentalmente de pandemia. Este fue un sector de la economía que fue declarado como estratégico, por lo tanto pudo seguir funcionando con normas mucho más, efectivamente, desde el punto de vista de higiene y seguridad, mucho más homologadas y mucho más, efectivamente, certeras y mucho más intransigentes.
No obstante, cuando ya hemos vuelto a normalidad el año 2023, vemos que se recupera el grado de infraccionalidad, dado la vuelta a normalidad del sector también al año 2021. Y eso no deja de preocupar, vale decir, es un sector de trabajadores que efectivamente vuelve a tener una alta infraccionalidad y es lo que nosotros estamos hoy día constatando en nuestros procedimientos de fiscalización. Ahora, ¿cuáles son las materias de mayor infraccionalidad? Cuando uno hace un análisis de los últimos 3 años, uno constata que son fundamentalmente 4 materias las fundamentales. Primero, la entrega de elementos de protección personal a estos trabajadores. Existe una baja entrega de elementos de protección personal para el cuidado de la integridad de esos trabajadores. La existencia de todo lo que es saneamiento básico, acceso a servicios higiénicos, comedores en buen estado, sectores de ducha, cambio de ropa, sin duda que son problemas graves para el sector y también aparecen como un segundo nivel de infraccionalidad. La disposición de agua potable también en condiciones para el consumo de estos trabajadores también es un elemento no menor para efectos de el grado de infraccionalidad. Y finalmente, las obligaciones del trabajo bajo régimen de subcontratación. De ahí tenemos un problema porque efectivamente no se produce ahí una claridad y efectivamente un cumplimiento normativo del régimen de subcontratación en los servicios licitados. Entonces, esto genera que tengamos una situación bastante compleja porque efectivamente tenemos en el periodo 707 materias revisadas, 145 una infracción y 122 finalmente sancionadas. La diferenciación se produce a que efectivamente hay empresas que están con menos trabajadores, que están vinculadas al MIPE, sobre todo en algunas regiones, y que tienen un periodo de corrección, pero es alto el nivel de infraccionalidad. Sí. Quisimos también analizar la materia vinculada a COVID, que también es un tema no menor, que hizo relación con aquellas disposiciones que se establecieron en el periodo de pandemia, que también dan cuenta de una menor infraccionalidad, producto justamente de lo que señalamos. De las 519 infracciones constatadas, efectivamente solo 26 fueron sancionadas y 17 llegaron a ser sanciones administrativas. Uno percibe en este sector efectivamente que en el periodo de pandemia tuvimos una mayor obligatoriedad en relación con las normas de higiene y seguridad propia, justamente de haber sido una actividad que tenía efectivamente los permisos de funcionamiento por ser actividad esencial. Finalmente, a partir de lo mismo, el decreto 15 estableció la obligatoriedad de vacunación justamente de los trabajadores, fundamentalmente frente a cuatro sistemas o fenómenos de salud que son complejos: la hepatitis A, la hepatitis B, el tétano y la rabia. Al día de hoy, nuestros programas de fiscalización también contemplan la fiscalización efectivamente y el cumplimiento de este tipo de materias. Y ha sido incorporado, como se señala muy bien ahí, en nuestros programas de fiscalización. Si uno tuviese que hacer un recuento, por tanto, de cuál es la realidad del sector, es un sector que efectivamente, aun cuando existe una normativa general aplicable, se requiere efectivamente una norma que dé cuenta y que dé el estado de estos trabajadores, dado efectivamente la necesidad de hacer cumplir tanto a los municipios como también a las empresas subcontratistas o que están a cargo del proceso de entrega del servicio. Por lo tanto, para nosotros como Dirección del Trabajo es altamente valorable la iniciativa y creemos que es necesario avanzar en varios puntos. Entre esos puntos nos parece también que lo aborda también de alguna forma el proyecto de ley, pero que también dice relación con los sistemas de registro de asistencia y jornada, que también es un tema que debe también incorporarse ya en el reglamento o en otras materias. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, don Jorge Meléndez. Abrimos paso para preguntas de los parlamentarios y parlamentarias. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. A ver, en primer lugar, estaba observando las disposiciones de este proyecto de ley y sin duda, desde el punto de vista del orden, está muy educativa, yo creo que está muy bien construida desde el punto de vista de las disposiciones generales, las definiciones propias de la ley que tienen que contener, tanto lo que se refiere a condiciones ambientales, quiénes son los que se entiende por recolectores. En fin, me parece que está bien construida y de ese punto, pocas veces lo decimos, pero desde ese punto de vista felicitar al equipo legislativo correspondiente. Esa es mi opinión.
En segundo lugar, pregunta, sí, yendo al fondo. En primer lugar, y como señalaba el expositor, efectivamente, aquí ya existe una norma, la ley 16.744. Entonces mi pregunta es, y apuntaba a lo último que señalaba, ya existe una ley 16.744 que establece fiscalización respecto a normas en materia de higiene y seguridad. Fundamentalmente del artículo 184, el deber de protección general, cierto, que establece respecto al empleador, asociado a temas de higiene y seguridad de la ley 16.744. Entonces, ahí se establecen una normativa especial, fiscalización y multas. Entonces, la respuesta frente a eso es que necesitamos otra ley, que es este proyecto de ley que viene a establecer algunas definiciones legales y sanciones. Entonces, mi pregunta, que creo que cae de cajón, es ¿por qué es necesario establecer en una ley especial respecto de este tema definiciones, fiscalización, sanciones, siendo que ya la tenemos en la ley general, llamémoslo así, de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, más allá del tema de las fiscalizaciones que ha enumerado aquí en la presentación? Eso en primer lugar. Es decir, cómo le damos forma o cómo hacemos a lo mejor que lo que no obtenemos vía cumplimiento ley 16.744, que es genérica, lo obtenemos por este proyecto de ley. En segundo lugar, me sigue pareciendo genérico también y quizás fuente de conflicto el hecho de aparecer como, y me permito leer aquí respecto del tema de los contratantes directos o los empleadores directos o los subcontratados, las empresas subcontratadas para estos efectos, deberán priorizar aquellas ofertas que contemplen mejores condiciones laborales en relación a la salud y seguridad en el trabajo de las y los recolectores. Priorizar ofertas de trabajo, es decir, como factor de puntuación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo queda establecido respecto a una licitación, cierto, el hecho de que una empresa pueda tener una alta puntuación en la oferta que presenten respecto a las condiciones laborales, etcétera, pero que a la vez su oferta técnica, que yo creo que sigue siendo lo esencial en el servicio, no sea la más satisfactoria para el servicio que finalmente está contratado? ¿Se entiende claramente esa dualidad, cierto? Y cómo en este caso el municipio o el gobierno regional o la entidad contratante asegura la existencia de un buen servicio más allá de no preferir la mejor oferta respecto de las condiciones, llamémoslo, laborales o de higiene. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, se hace y sigo creyendo que no está bien regulado, que es una señal de buena intención, pero que permite, así como está, me parece, mi criterio es que no define este tema que me parece crucial en una licitación. En tercer lugar, aquí hay una diferenciación, me parece ver una diferenciación entre los contratantes directos, que son los gobiernos regionales o las municipalidades, y en segundo lugar después vienen las entidades subcontratantes. Pero respecto de las segundas, me parece que la forma de redacción establece que si fueran los contratantes directos, los municipios o los gobiernos regionales, no se establecen los mismos requisitos o facultades para incorporar estas condiciones de higiene y seguridad en la misma forma que se le exige cuando son entidades que subcontratan los servicios. Es decir, pareciera ser, de acuerdo a la norma aquí, que cuando uno contrata directamente, es decir, cuando uno es el empleador directo, tengo un rango mayor de flexibilidad que cuando yo subcontrato el servicio y me tengo que dedicar a verificar la existencia de resultados respecto de la entidad subcontratante. Y respecto del tema de las condiciones sanitarias ambientales, mi pregunta es, que finalmente, que este es el meollo del tema, porque finalmente esta ley parte diciendo, la presente ley establece cuáles son las condiciones sanitarias y ambientales, ¿cierto? Este es el corazón del tema. Entonces, pareciera ser que desde el título segundo, es decir, del artículo 4 y siguiente, establece normas de condiciones sanitarias y ambientales en el trabajo,
tales como la posibilidad de, perdón, es en el... Sí, del artículo 5, la provisión del agua potable, el tener acceso a servicios higiénicos, la provisión de otro espacio para alimentarse, ducharse y cambiarse de vestimenta, la provisión de asistencia oportuna frente a contingencia, y en cuanto a la gestión de seguridad y la gestión, un protocolo de prevención, que yo creo que ya está en la Ley General de 16.144, la capacitación en materia de seguridad, que yo creo que ya está, la entrega de elementos de protección personal, que es un elemento común en materia de Ley 16.144, pero quizás que aquí lo más relevante, y lo quiero recalcar, que es el programa de vigilancia epidemiológica, que por razones del servicio que se ofrece, yo creo que es una incorporación que vale la pena destacar, y tengo que darle esa relevancia que por lo menos tienen en este tema. Pero mi pregunta sigue siendo en relación a lo que existe hoy día, y por qué es necesario nuevamente colocarlo como ley especial, estos elementos como ley especial, si colocarlo dentro de la ley especial va a permitir que pasemos de trabajadores precarizados, tal como nos ha señalado la Dirección del Trabajo en sus múltiples fiscalizaciones, a que tengamos un servicio menos precarizado. Porque finalmente la ley lo que persigue, creo yo, cualquier proyecto persigue mejorar las condiciones laborales o de seguridad. Y en este caso, o uno esperaría. Por tanto, una cosa es tener una ley bonita, sin duda, pero una cosa es tener una ley que nos permita efectivamente avanzar en ese proceso. Entonces, mi consulta va en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Vamos a hacer una ronda de preguntas y luego le damos la palabra a nuestros invitados, nuestras invitadas. Diputado Leal. No, quiero hacer 3 preguntas muy concretas. Una para información, porque no lo tengo claro y quiero despejar la duda. El bono que le llega a los trabajadores recolectores, barrenderos, ¿es solamente para los subcontratados o también se le paga a los funcionarios que son municipales cuando hacen directamente el aseo a los funcionarios municipales? Esa es la pregunta. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con el proyecto en general. Yo soy entusiasta a partir de este proyecto, pero es para despejar dudas. ¿Existe o no existe algún gasto para los municipios? Eso es lo que... Y me gustaría, presidente, escuchar también a las municipalidades, porque hemos escuchado a los trabajadores para ver si hace cierta exigencia, ver si están financiados o no, en el ánimo de que aquí muchas veces aprobamos leyes que después los municipios no las cumplen por falta de recursos, si se asignan o no mayores responsabilidades o ya están incorporadas eso, en las obligaciones propias de los municipios. Y por último, se lo plantea el subsecretario la sesión pasada, esto aplica también, y si no aplica, si hay disposición del gobierno a hacerlo, a los trabajadores no los recolectores, los que están en los rellenos sanitarios, los que están en el vertedero mismo, donde llega la basura, trabajan ahí. ¿A ellos también les llega esto o no les llega este beneficio? Porque dice barrenderos, recolectores y otros, pero no recuerdo el ley que también aplicaba, entonces quiero despejar esa duda y si no está, poderla aclarar, porque sería una injusticia que los que hacen el servicio de aseo, los barrenderos, estén y quienes están en el lugar físico recibiendo todo el día la basura, trabajando ahí, no estuvieran. Eso, presidente. Gracias, diputado Leal. ¿Más consultas o comentarios sobre presentaciones? Diputado Romero. Gracias, presidente. Presidente, respecto a las fiscalizaciones, la verdad es que a mí me parece espectacular esto. Los inspectores del trabajo se encontrarán facultados para solicitar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos de los camiones destinados a la recolección de residuos domiciliarios. En caso que estos no sean aportados o no logren acreditar el cumplimiento porque se encuentren caducos, se considerará dicha circunstancia como un riesgo grave o inminente para las personas que prestan funciones asociadas a dicho vehículo y deberá ser sancionado de acuerdo a la normativa que corresponda. A mí me parece bien, presidente, porque yo tuve la suerte de ser alcalde en Coronel y cuando yo asumí teníamos una empresa que llevaba 25 años, los camiones quedaban en pana, no tenían batería, no tenían nada, le pagaban sueldos miserables y resulta que con la misma plata que destinaba el municipio mejoramos las condiciones, mejoramos los sueldos, o sea, se podía. Pero en concreto, me parece bien que hoy día puedan revisar la documentación, puedan revisar los neumáticos, si tiene batería y todo eso. Pero la consulta mía era también qué pasa con los trabajadores de los rellenos sanitarios si tienen accidente y qué ocurre si pueden fiscalizar las condiciones al interior del relleno sanitario, presidente, por su intermedio, porque ocurren accidentes dentro del relleno porque los caminos están en malas condiciones, no están adecuados la descarga
Y no solamente los trabajadores del relleno sanitario sufren accidentes, sino que también los que acompañan al conductor del camión. Eso está resguardado porque no aparece acá y me gustaría que eso también quedara plasmado en la ley, presidente. Gracias. Diputado Romero, diputado Frank Sauerbaum. Muy breve porque el diputado Ulloa nos interpretó largamente, así que ¿para qué vamos a redundar? No vamos a redundar. Gracias. Algo me debe pasar que estoy cercano al PPD, no sé. Presidente, respecto de dos cosas muy simples. El artículo número 10 habla respecto de la obligación de capacitar a los trabajadores cada 6 meses. Yo supongo, ¿cierto?, que esa capacitación se hace inicialmente cuando el trabajador entra y después cada 6 meses. ¿Eso es así? Sí, ya, ok. Y segundo, respecto de los programas de vigilancia epidemiológica, y qué implica esto de estar incorporado a los programas de vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores, en la práctica, qué es lo que se hace. Y si estos trabajadores tienen algún tipo, o se les exige en la licitación algún tipo de seguro médico eventualmente para alguna enfermedad que pudiera ser contagiosa, porque nadie sabe, ¿cierto?, con qué se van a encontrar. Así que si está dentro de la licitación las exigencias de ese seguro. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado. Entonces le damos la palabra, si gusta, al subsecretario Francisco Perales, para que pueda responder. Sí, luego al subsecretario y luego a don Jorge de la TT. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, por su intermedio, saludar a los diputados y a los asesores y, bueno, a mis colegas del Ejecutivo que están presentes el día de hoy. Yo me voy a referir particularmente a hacer una breve recapitulación del trabajo que tiene la mesa técnica con las distintas federaciones de los sindicatos de trabajadores de recolectores de aseo y el diálogo social que mencionó el subsecretario Bocardo, ministro subrogante del Trabajo, que llevan a la presentación de este proyecto de ley, y después me voy a referir a las consultas que han surgido en la conversación. En primer lugar, yo diría que es relevante, que hay una mesa de trabajo que se ha estado desarrollando hace más de una década con las federaciones de estos sindicatos de trabajadores, que están agrupados en estas 5 grandes federaciones principalmente, y que establece aproximadamente 81 municipios que tienen servicios de recolección y transporte de manera externalizada, tanto parcial como total, en las comunas correspondientes, ¿ya? Y el resto de los municipios tienen más bien servicios internos de recolección y traslado de los residuos sólidos domiciliarios que nos permite establecer. De hecho, nosotros tenemos un informe que se hace cada una cierta cantidad de años en la Subdere, que hace un análisis respecto a la situación de los residuos sólidos domiciliarios del país en general, que podríamos facilitárselo a la Comisión también para que pudiera dar cumplimiento con una revisión respecto a aquello. Por tanto, hay algunos hitos relevantes que tienen que ver con esta mesa de trabajo que se han ido desarrollando a lo largo de esta última década, que tiene como primer hito relevante el bono de recolectores, que se establece a partir del año 2014, luego de un resultado de la mesa técnica del año 2013, que se establezca en la ley de presupuesto, particularmente el programa 03 de gestión subnacional de la Subdere, de los programas de desarrollo local de la Subdere, un bono que a la fecha, en la ley de presupuesto del año 2024, equivale a un poco más de 20.000 millones de pesos que se distribuyen a estas 81 comunas, que son precisamente para poder contar con, le voy a dar la cifra exacta, la tengo acá, son 20.617 millones para el año 2024, para distribuir solo en aquellas municipalidades que informen con captura a un sistema de información municipal SINIM que tiene la Subdere, que cuentan con servicios de forma externalizada, tanto completa o parcialmente, para la recolección y transporte de los residuos sólidos domiciliarios o de servicio de barrido de calle. Esto es aproximadamente 1 millón por trabajador, y es solo para municipios que cuentan servicios totales o parciales externalizados, ¿ya? A propósito del pago de los derechos laborales de los correspondientes para esas comunas. Así es.
81 comunas que están con servicios parciales o totales particularmente. Y por eso el bono se establece y es un bono que se mantiene como una línea estable del presupuesto de la Subdere a partir del año 2014 y que tiene expresión a la ley de presupuesto en este año, y es un bono que se transfiere en el mes de enero a las comunas correspondientes que hacen la solicitud y que posteriormente el municipio tendrá que hacer la gestión para que llegue el pago particularmente a cada comuna. Desde la Subdere hemos estado siempre permanentemente en diálogo con las federaciones de los sindicatos para asegurar que el bono llegue en términos, o sea, lleguen durante los primeros meses del año a los trabajadores y no quede retenido en el municipio particularmente, y hemos estado recogiendo siempre solicitudes año a año en función de aquello. En segundo lugar, un hito relevante podría ser que en el año 2019 la misma ley 21.445, que fue parte de una negociación y protocolo con esta mesa correspondiente y que modifica la regulación sobre la contratación, prestación y el pago de servicio de extracción de los residuos sólidos domiciliarios como tarea relevante, y que permite también dar cumplimiento y que es parte del objeto de la discusión particularmente en esto. Y en función de aquello se estableció que un tercer hito relevante para la relación con los trabajadores y con las organizaciones de trabajadores fue precisamente este proyecto de ley, y que surge a propósito de, en caso de accidente laboral, no cuentan con las atenciones correspondientes. De hecho, hace algunos meses hubo un trabajador, si no me equivoco, en una comuna de la provincia de Arauco, la región del Biobío, se accidentó a propósito de que el camión recolector de aseo estaba en mantención y tuvo que salir a hacer la recolección de los residuos sólidos en un camión plano, que eso ocurre normalmente en los municipios. Se accidentó, concurrió al lugar de la mutual y no fue recibido. Y de hecho, parte del diálogo y que se aceleró respecto a este proyecto de ley fue a propósito de ese último accidente laboral que ha estado ocurriendo al menos durante todos estos años, y nos parece importante poder darle en ese sentido la suma urgencia a este proyecto de ley, o sea, la urgencia de este proyecto de ley para poder realizar aquello. Entonces, primero, en relación, yo, como les decía, voy a responder consulta, presidente, en relación a los temas de carácter municipal principalmente. Primero, creo que hay una pregunta que ya respondí, que tiene que ver a quién se le paga el bono de recolectores de aseo, el bono de recolección de aseo solamente a los trabajadores que corresponden a esas 81 comunas particularmente. En segundo lugar, este es un proyecto de ley que se ha estudiado con la Dirección de Presupuesto, y como en el fondo lo que hace es hacer explícita un conjunto de normas en relación a los derechos laborales de los trabajadores, no significa un mayor gasto a juicio del trabajo que se ha hecho entre la Subdere, el Ministerio del Trabajo y la Dirección de Presupuesto para los municipios en relación a la licitación pública que tengan que realizar para poder desarrollarse, y por tanto solamente lo que hace es fijar marcos normativos para que el proceso de licitación se pueda hacer de la mejor manera y que al mismo tiempo proteja a los trabajadores en esa línea. Y en conjunto con este proyecto de ley se está trabajando con la Dirección de Compras Públicas una actualización de la ley de las bases tipo, precisamente para agilizar los procesos de licitación, porque en este momento lo que ocurre es que cada municipio que cuenta con un servicio externalizado, tanto total o parcialmente, tiene que pasar por toma de razón de Contraloría la base de licitación que pueda realizar, y eso incluso deja en estos momentos con lagunas a los trabajadores a propósito de la continuidad del servicio, y que se ve interrumpida muchas veces cuando los municipios, a través de sus direcciones de administración y finanzas o las administraciones municipales, no realizan la licitación en tiempo y forma. Y de esa línea, con estas bases tipo, lo que se está trabajando en paralelo al proyecto de ley, lo que vamos precisamente a evitar que cada municipio tenga que pasar a tomar razón de Contraloría, y que al mismo tiempo permita que cumplan con las normativas en función de aquello, y que solo sean las bases tipo las que pasen por la toma de razón. Y bueno, en este momento se está trabajando en aquello, y que además con el dictamen de la Contraloría del 20 de julio del año pasado, del año 2023, el dictamen E370752, establece que el uso de las bases tipo son obligatorios para los municipios en esta materia, y por tanto estamos trabajando para que estas nuevas bases actualizadas puedan salir a la brevedad posible, y que al mismo tiempo permitan dar claridad a los municipios, garantizar la continuidad del servicio, y por otra parte puedan cumplir también con la protección a las y los trabajadores. Y es en esa línea que nosotros consideramos relevante poder distinguir
particularmente lo que es relacionado a los trabajadores de los rellenos sanitarios, que esos son sujetos de otro marco normativo. Por una parte está el decreto supremo del Ministerio de Salud, el decreto 189, que es el que fija la normativa en materia de rellenos sanitarios, que no es objeto de esta ley, y que es el decreto que aprueba el reglamento sobre las condiciones sanitarias y el manejo de los residuos sólidos de los rellenos sanitarios. Pero además es importante destacar que la mayoría, hay una porción importante de rellenos sanitarios que no son administrados por una entidad pública, son administrados por entidades privadas particularmente, y por tanto ahí la relación que existe entre la empresa recolectora o que hace el traslado y después lo lleva, concurre con los residuos sólidos hacia el lugar de disposición final, es un trato entre privados. También particularmente. Y por otra parte, todo lo que está relacionado con los trabajadores y la disposición final está establecido en la ley 21.445 y no en esta ley en particular. Por tanto, esa es una materia que a nosotros claramente compartimos la preocupación que se ha planteado respecto a los trabajadores de los lugares de disposición final, pero creemos que es objeto de otra ley que puede ser complementaria en esta línea, pero no es esta ley en particular la que lo establece. En relación a por qué es necesario el proyecto de ley, precisamente porque es necesario el proyecto de ley, que es presente una de las consultas del diputado Ulloa, tiene que ver con que, a propósito de la situación actual de los espacios de la licitación, de cómo están establecidos, lo que hemos visto es precisamente que no se ven obligados, dado que no es explícito en los mecanismos en los mecanismos cómo funciona la licitación externalizada, que se cumplan los derechos de los trabajadores, y por eso el proyecto de ley efectivamente se hace relevante. Yo creo que eso también lo puede explicitar de mejor manera tanto el ministro subrogante del Trabajo como el representante de la Dirección del Trabajo. Y en relación a asegurar el buen servicio y el gasto, todo esto está fijado precisamente en las bases tipo de licitación que estamos desarrollando, que van a permitir, de cierta manera, por una parte, asegurar que en la oferta pública se pueda también dar un puntaje de mejor manera a que cualquier empresa que oferte mejores salarios, por una parte, pero también tiene establecidos los marcos de cómo se tiene que asegurar la calidad del servicio en esa línea, y ahí nos parece relevante también poder dejarlo establecido, y por eso efectivamente se hace mención particularmente en el fondo, al inciso tercero del artículo 26 del decreto 316 del Ministerio del Interior, que en el fondo fija dentro de las condiciones las condiciones de empleo de la municipalidad, y cómo se establecen las condiciones para evaluar precisamente cuáles son las mejores condiciones técnicas de cada una de las licitaciones correspondientes. Y por tanto, desde ahí asegura el estado de las cotizaciones previsionales, las remuneraciones, la contratación de personas con discapacidad, las cuotas de inclusión, la composición y el reajuste, pero al mismo tiempo garantizar la continuidad del servicio de tal manera que el servicio pueda cumplir el objeto, que es precisamente una situación de carácter sanitaria en relación al desarrollo de las comunas. Yo solo quería mencionar un último punto que me parece relevante, es que precisamente uno de los problemas en relación al financiamiento, y que estamos trabajando con los municipios, tiene que ver con la captación de los recursos a través del pago del impuesto territorial, que es el derecho a aseo. Y uno de los trabajos que estamos realizando es, dado que los municipios no son buenos cobradores de los derechos del impuesto territorial, es precisamente quizá, y esto es materia más normativa, no de proyecto de ley, de buscar una colaboración con la Tesorería General de la República para captar los recursos, al mismo tiempo que garanticen que los municipios tengan los recursos suficientes que pueden captar por ley, que son parte de la Ley de Rentas Municipales en esta línea, que sabemos que, a propósito, por una parte de la exención de los derechos de aseo, pero por otra parte de que hay un conjunto de personas que no pagan los derechos de aseo, es que no se capta la totalidad de los recursos para poder desarrollar esta tarea tan importante, y que por eso es que muchas veces la capacidad del municipio de poder ejecutar la totalidad del ciclo de la gestión de los residuos sólidos se ve comprometida. Y es por eso que estamos viendo también, aparte, en paralelo, como una tercera instancia, esa coordinación con la Tesorería para buscar precisamente que la captación de los recursos pueda ser acompañada por la Tesorería y no solamente desde los mismos municipios en esa línea. Y eso es para todo la Ley de Rentas Municipales en general, no solamente para este punto. Señor presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Antes de darle la palabra al ministro,
le ofrezco la palabra al diputado Ulloa, al diputado Giordano, ¿son preguntas sobre el punto ¿Sobre el a la punto? subsecretaria? Sí, me refiero a eso. Para, Gracias, presidente. diputado Ulloa, adelante. Solo me refiero al siguiente punto porque me parece que forma parte del corazón de este tema. No generar una duda, que yo creo que es razonable la que puse desde el punto de vista de cómo se concilia esto, que por primera vez se va a decir en el proyecto de ley, se deberá priorizar aquella oferta que contemple una mejor condición laboral en relación a la salud y seguridad en el trabajo de los recolectores de residuos. Eso es lo que dice el proyecto. Se deberá priorizar. No le queda margen, de acuerdo al tenor del proyecto. Entonces mi consulta es la siguiente. Porque puede suceder, en la práctica, el caso es, aunque he sido alcalde en esta mesa, a lo mejor me podrían ayudar. El tema es, diputados me van a decir, la agrupación de trabajadores de residuos, resulta que el municipio no contrató a la empresa que ofrecía mejor remuneración. O por el contrario, me pueden decir el municipio, lo que pasa es que la empresa ofreció mejor remuneración, pero al mismo tiempo tenía equipos más viejos, camiones más viejos, en desuso o menor cantidad, y eso deja, es decir, vamos a tener ofreció menos recorrido, ofreció menos servicio finalmente. Entonces, ¿cómo se concilian ambas cosas? Y eso es lo que yo quiero dejar establecido en este punto específico, porque estamos dándole, de acuerdo a la expresión, al tenor literal, no le deja margen, dice, deberá priorizar, y para mí tiene un solo sentido ese término. Y yo creo que obviamente el servicio de recolección de residuos tiene que ser un servicio de calidad, donde la oferta técnica es importante. Evidentemente que las condiciones laborales son importantes, pero no podemos olvidar el objetivo del servicio. Eso es, presidente. Gracias, diputado Giordano. Luego el diputado Frank Sauerbaum, para que la subsecretaria pueda responder algunas preguntas. Sí. ¿Sobre el punto, diputado? Sí, es una pregunta también Okay. que quiero realizar a nuestros distintos invitados. Primero, agradecerles. Ya, perfecto, no hay problema. Entonces, sí, es que después hago una pregunta al señor Meléndez, al gobierno. Diputado Frank Sauerbaum. Solamente era respecto de los contratos tipo, que me llamó la atención de que solamente ese contrato no va a pasar por razón de a Contraloría. Pero si yo tomo ese contrato y le agrego otras cosas, por ejemplo, voy a tener que pasar por razón... ya. O sea, solamente si es exactamente igual no se pasa por razón de Contraloría. Ok. Gracias. Gracias, diputado. Entonces, le damos la palabra a la subsecretaria para que pueda responder estas consultas puntuales de los parlamentarios. Bueno, muchas gracias, presidente. Solo quería decir que me traspapelé con los datos. Los servicios de trabajadores propios son 81 y 264 los que tienen parcial o total. Lo dije al revés el dato. Y efectivamente las bases tipo son para, en el fondo, el cumplimiento de eso como elementos mínimos. Cualquier alteración respecto a las bases tipo, evidentemente, tienen que ser también sujeto de toma de razón de Contraloría. Una pregunta, diputado Leal, para que vamos a pasar al ministro. Los actos municipales no van a toma de razón, solo van a registro. Entonces ahí no sé cuál no incidiría mucho. Bien, gracias, diputado. Bien, ministro, le ofrecemos la palabra. No, entonces nunca hay toma de razón, no corresponde que haya. Sí, a ver, lo primero respecto a varias consultas que hizo el diputado Ulloa respecto a el sentido de un proyecto que refuerza, ratifica y especifica normas. Creo que eso es bien importante de problematizar porque, por un lado, obviamente hay ciertas normas generales que nos alteran por el cumplimiento de normas laborales específicas para un sector, pero en este caso especificar norma a partir de una definición de lo que entendemos por recolectores de residuos domiciliarios, y donde más hay que recordar que en el artículo 1 de esta ley se establece un reglamento que fija condiciones específicas para el sector, tiene implicancias concretas en relación a cuestiones que podrían parecer una reiteración de norma, como son, por ejemplo, la entrega de elementos de protección personal, las capacitaciones que regularmente se tienen que hacer en materia de seguridad y salud en el trabajo, y pareciera, si uno revisa solamente ese tenor de la redacción, es que solamente la innovación sería en materia de
aspectos específicos de riesgos asociados al manejo de residuos, riesgos de todo tipo. Entonces, sin embargo, en la medida que uno primero fija una definición de un grupo específico de trabajadores, que están todos regulados a partir del Decreto Supremo 594, que es Condiciones Sanitarias Básicas de los Lugares de Trabajo, es que esos elementos, por ejemplo, de protección personal, requieren un estándar distinto. Entonces, a la medida que uno fija una definición, establece ciertos riesgos y al mismo tiempo fija un reglamento que va a tener que especificar condiciones particulares para este trabajo, y así como de hecho está, si uno se fija, por ejemplo, en el artículo 11, donde se establece entrega elementos de protección personal, pero uno lo lee después a continuación, de acuerdo con las particularidades propias de su labor. Eso asociado al reglamento y eso asociado a la definición obliga a que en este caso los organismos específicos, en este caso que regulan las condiciones de salud y seguridad, tengan que tener estándares que son distintos, porque no es lo mismo esos EPP para otro tipo de trabajo. Entonces, nos gustaría, por lo menos como Ejecutivo, reiterar que más que una reiteración de normas, y esto hay que recordar, viene de una historia, de un sector que históricamente ha sido vulnerado en sus derechos laborales. Si ustedes se fijan en la presentación que hizo la Dirección del Trabajo, las fiscalizaciones y las multas son precisamente en los temas que hoy día estamos regulando, es que no solamente se le recuerda a la empresa que tiene que cumplir con cierta normativa general, sino que obliga a todos los actores intervinientes a fijar condiciones y estándares específicos. Entonces, es por ello que estamos en esta discusión y es por ello que estamos haciendo este esfuerzo, no solamente para reforzar un cumplimiento de una ley que históricamente en este sector ha sido incumplida, sino que porque obliga a ciertos mecanismos de circulares, de mecanismos de seguridad, mecanismos de capacitación, EPP, el tipo de fiscalización que después se realiza, fija estándares específicos. Dicho eso, y a propósito de la pregunta respecto al seguro, hay que recordar que la ley 16.744 es el seguro que tienen todos los trabajadores y trabajadoras en materia de accidentes y enfermedades laborales. En esta misma línea también, en la medida que reconocemos la especificidad del sector y se fija un estándar particular asociado a ciertos riesgos que la propia ley señala y que el propio mensaje de la ley establece, es que también obliga a que el seguro, en este caso a través de las mutuales, fije condiciones específicas para esos riesgos. Por ejemplo, si en este caso hay riesgos epidemiológicos de estos trabajadores por efectivamente tipos de contaminación, en la medida que aparecen en la ley, tienen una regulación, la ley específicamente del seguro tiene que establecer condiciones específicas para el tratamiento de estos riesgos. Y por lo tanto, en la medida que uno fija estándares, esta ley general de la 16.744, que es el seguro, obliga a que por los riesgos asociados a ese tipo de labores que están especificados en esta ley, el seguro tenga que cumplir condiciones específicas para responder ante esos riesgos. Y eso, por lo tanto, fija desde la forma en que las mutuales atienden, cómo se trata a ese trabajador, los tiempos de recuperación en torno a un accidente, protocolos específicos para el manejo de residuos peligrosos, entre otros. Entonces, al menos nos gustaría reiterar que en ambos casos no es una reiteración, al menos a juicio nuestro, de norma, más allá del incumplimiento constatado de la norma base, sino que es justamente con el objetivo de abordar de manera más específica esos elementos. Y finalmente, a propósito de una pregunta que hizo el diputado Ulloa, simplemente me gustaría reiterar que en el artículo 3, a propósito de la subcontratación de los servicios y en materias relativas a este dilema que al menos se ha planteado, que nos parece que además es un dilema súper legítimo respecto a condiciones laborales y calidad del servicio, al menos en el artículo 3 la redacción está fijada de la siguiente manera. Según corresponda, deberán, primero, garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos necesarios para el desarrollo de dicha labor y por lo tanto se entiende que a partir de ese primer requisito debiera haber un estándar que asegure la función del municipio y priorizar aquellas ofertas que contemplen mejores condiciones laborales en lo que se ha señalado. Entonces, a nuestro juicio, esa redacción debiera satisfacer justamente las dos preocupaciones que al menos esta comisión ha planteado y que además compartimos esa preocupación, obviamente, como Ejecutivo. Muchas gracias, ministro. Le doy la palabra al diputado Giordano para que formule una consulta. Diputado Giordano. Sí, le agradezco, presidente.
Le agradezco también al diputado Ulloa por dejarnos unos minutos. No, yo simplemente quería aprovechar primero de recalcar que creo acá se ha hecho un trabajo ejemplar, ¿no? Interiorizarnos sobre los procesos de diálogo social que han dado forma a esta legislación. Creo que son además un precedente importante de varias legislaciones que hemos tenido acá, pero en particular sobre trabajos, como se ha señalado acá, que contemplan ciertos riesgos adicionales y que además son espacios de una altísima vulnerabilidad de derechos laborales. Yo en ese sentido creo que hay un punto relevante en la medida que este proyecto de ley, desde la perspectiva del trabajo, se mete también de alguna forma en las concesiones, que son un gran problema para diversos rubros. Entonces yo quiero celebrar aquello y también recalcar la urgencia de tomar medidas similares en otros rubros donde hemos visto incumplimientos laborales también históricos, reiterativos, me refiero al mundo del transporte público, que lo hemos visto harto en esta comisión, las manipuladoras de alimentos. El diputado Ulloa, no le quiero dar más razones para hablar, pero sabe bien lo que está pasando en el puente Chacao. Entonces hay un sinnúmero de incumplimientos que yo creo que son importantes de abordar y creo que acá hay un precedente sobre cómo hacerlo. Yo le quería consultar al señor Meléndez, que entiendo que además va a hablar ahora, si en su experiencia usted hablaba de una altísima infraccionalidad que estaba constatada por la Dirección del Trabajo y eso evidentemente en muchos casos no permite que... o no garantiza que se corrija la infracción, porque muchas veces para las empresas puede ser más cómodo pagar la multa que corregir la infraccionalidad. Y acá hay una serie de disposiciones, entre esas que tienen que ver con las garantías. Solo en opinión de la Dirección del Trabajo, ¿estas nuevas herramientas facultan de alguna u otra manera que el rol de fiscalización cumpla con su objeto inhibidor de la falta? Eso como primera consulta. Y lo segundo, estaba mirando el artículo... me parece que es el 15º que habla, sí, de los requisitos técnicos de los camiones. ¿Y por qué les quiero plantear esto? Porque quizás eso es algo que a lo mejor se puede perfeccionar o a lo mejor está técnicamente resuelto y lo pregunto. Yo he trabajado con algunos sindicatos de peonetas, otro mundo, en Renca, que es una de las comunas que represento. Y ahí algunas de las denuncias que recurrentemente se reciben es que los camiones pasan revisiones técnicas por ahí con ciertos tratos medios oscuros y terminan accidentándose finalmente los trabajadores y trabajadoras. Entonces, si es que eso está recogido de alguna manera, ¿qué pasa si los requisitos técnicos están fraudulentamente acreditados? Eso creo que es una pregunta importante a resolver. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Entonces le ofrecemos la palabra. Diputado Ulloa, ¿tiene otra pregunta? A ver. No, muy simple. No, una consulta muy simple. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que lo tratamos la vez pasada, el tema de la relación de esta ley con la calificación de trabajos pesados. Nada más que eso, es consultar, que no sé si es un beneficio para el trabajador en este caso, calificarle su trabajo pesado porque le estamos anticipando una pensión de vejez. Y obviamente la pensión de vejez anticipada no tiene el mismo tratamiento que pensión de vejez normal. Entonces mi consulta es eso, si realmente se ha estudiado el tema de las consecuencias de trabajos pesados para el régimen de vejez anticipada, sobre todo estamos hablando del ámbito de la AFP. No voy a explicar por qué es importante este tema, pero mi consulta es esa, no sé si lo estamos beneficiando o condenando a una pensión más miserable. Esa es mi consulta. Bien, gracias, diputado. Entonces le ofrecemos la palabra a don Jorge Meléndez, representante de la Dirección del Trabajo. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer las consultas. La primera parte de nuestra exposición fue más bien la idea de poder hacer un diagnóstico de la realidad laboral del sector. Yo creo que fue bastante clara el grado de infraccionalidad que tenemos y recogiendo algunas dudas que se han puesto en la sesión, porque una legislación. Yo tan solo quisiera referirme a 3 artículos de esta norma que pueden dar la respuesta. El primero, el artículo 8º. El artículo 8º dice relación con la realidad de estos trabajadores. Dice la obligatoriedad del empleador de proveer asistencia oportuna frente a contingencias que se produzcan en el desarrollo de su tarea. Vale decir, contingencia de emergencia, traslado, caída del trabajador del camión o traslado dentro de su espacio de trabajo. El espacio de trabajo de estos trabajadores es el camión recolector, que es distinto, y por eso es necesario también tener mucha claridad de las condiciones en que desarrollan su trabajo. Por lo tanto, el artículo 8º genera una serie de exigencias que la normativa hoy día no exige, que haya efectivamente una fórmula de traslado, una forma de poder, ante una emergencia, y ante una emergencia amplia, puede ser
un accidente laboral u otro tipo de emergencia, incluso habla de las agresiones que podrían sufrir estos trabajadores, que no está contemplado en ninguna parte efectivamente de la normativa laboral. Por lo tanto, abre un espacio ahí en relación con lo primero. En lo segundo, quisiera referirme al artículo 9, que también establece un estándar superior justamente para este trabajador al establecer un protocolo. Y ahí estamos hablando efectivamente de obligaciones laborales de un nivel superior que van más allá de lo que establece la 16.744 o el Decreto Supremo 594. ¿Vale decir? Aquí se establece un protocolo que debe establecer identificación de peligros, medidas preventivas, objetivos medibles y medidas para informar a los trabajadores justamente de su derecho a trabajar. Entonces, por lo tanto, ya no es solamente tener las medidas, sino que también establecer protocolos de seguridad para estos trabajadores, cuestión que hoy día no existe en la legislación específicamente para este sector. Y finalmente, en el artículo 15, como bien se señalaba, el artículo relacionado con la fiscalización, en que genera nuevas facultades a la Dirección del Trabajo de poder revisar efectivamente el estado técnico de los camiones, y vuelvo a establecer por qué la importancia de los camiones, porque los camiones es el lugar de trabajo donde ellos realizan toda la función, y al abrir esta posibilidad de revisar no solamente la documentación técnica, sino también los elementos de protección que el camión debe tener. Entonces, con esos 3 artículos yo creo que dan un poco respuesta por qué es necesario avanzar en esto. Son hoy día exigencias que no están en la normativa laboral, que nosotros no podemos exigir en nuestro proceso de fiscalización, pero que permitirán efectivamente dar un salto adelante en efectivamente mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores. Eso. Bien, muchas gracias, don Jorge Meléndez. Mire, voy a hacer una propuesta a la comisión. Yo creo que hemos escuchado bastantes opiniones sobre el proyecto de ley. Me parece que en general estamos todos de acuerdo, sin perjuicio que podamos hacer algunas enmiendas particulares al proyecto. Entonces quisiera proponer, si le parecería a la comisión, que podamos votar en general este proyecto, sin perjuicio que eventualmente vamos a recibir algún alcalde o alcaldesa a la próxima sesión, pero en el fondo para poder también dar una señal a los trabajadores y las trabajadoras de que estamos interesados en que este proyecto avance con celeridad. No sé si le parece a la comisión. ¿Que podamos votar en general? Por eso estoy planteando a la comisión si habría acuerdo para poder votar. Lo planteo como una propuesta. Ni siquiera por unanimidad, basta con que alguien piense en el debate, ¿no? Diputado Romero, adelante, por favor. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo quiero decir que este proyecto de ley está años luz mejor que lo que tenían los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios. Pero cuando escucho aquí mejores sueldos, mejor flota de camión y maquinaria, mejor lugar donde puedan descansar, comer, vestirse, bañarse, me parece excelente. Pero lo que no se ha dicho aquí, que esto es la cantidad de recursos que tiene cada municipio. Si no se le puede exigir a un municipio con pocos recursos que le paguen buenos sueldos, que tengan camiones de última generación, que tengan maquinaria de última generación, si no tienen las condiciones económicas. Entonces yo, de verdad, yo creo que es un buen proyecto. Si es que tengo que votar hoy día, lo voy a aprobar, pero quería transparentar esto. Normalmente en diferentes comisiones se le dan tareas a los municipios, se le dan nuevas obligaciones a los alcaldes, pero con 0 recursos. Aquí se habló de 1 millón al inicio de año para los trabajadores, me parece súper bien, pero si los municipios no cuentan con recursos, si pagan, destinan un monto mayor a la recolección de basura, traslado y depósito en el vertedero, bueno, dejan de hacer otras cosas, por ejemplo, ayuda social. En el invierno, por ejemplo, me están avisando recién que en la región del Biobío está la escoba, la gente va a recurrir a mediagua, a canastas familiares, a ropa de abrigo, a ropa de cama, y hay municipios que no lo van a poder hacer, porque están destinando un gran porcentaje a la recolección del residuo domiciliario. Los seres humanos generamos 1,5 kilos de basura diaria, y eso está comprobado. Entonces yo quería plantearlo, o sea, no estoy inventando ni la rueda ni la pólvora. Vuelvo a repetir, para que mañana no me critiquen. Yo estoy de acuerdo, creo que es un gran avance este proyecto. Si hay que votarlo, yo lo voy a votar a favor, pero quería dejar esto como planteado, porque a veces no se dice lo que parece obvio, pero lo obvio es que si los municipios no tienen lucas para pagar mejor monto, el servicio no va a ser el mejor. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado.
le ofrezco la palabra al diputado Santana. Juan Santana. Diputado Santana. Sí, muy breve, presidente. Esta misma discusión se generó la semana pasada al final de la comisión. Yo en ese momento le señalaba por su intermedio, presidente, al diputado Romero, que bueno es que estemos estableciendo exigencias para mejorar las condiciones laborales de aquellos trabajadores que cumplen una de las labores que tienen los municipios. Los municipios hacen muchas cosas, todos lo sabemos, son el primer gobierno, la primera puerta que tocan los vecinos y vecinas, pero una de las tareas principales que tienen los municipios es mantener el orden, el aseo y el ornato de las ciudades. Entonces, si es que acá estuviésemos regulando la entrega de peluche, le compro todo lo que dice el diputado Romero. Son labores que no tienen que ver con la municipalidad. Pero qué bueno que estemos estableciendo exigencias, normas y mayores estándares para aquellos trabajadores y trabajadoras municipales, directa o indirectamente, que cumplen una de las principales labores que tienen las municipalidades. Qué bueno que estemos haciendo eso, porque finalmente también estamos orientando cuál es el rol verdadero que tienen los gobiernos locales. Así que yo me quedo ahí, señor presidente. Gracias, diputado Santana. Diputado Romero. Tanto peluche, presidente, y reconocí que el proyecto es bueno. Sí, diputado Romero, mire, yo quisiera también reforzar lo que plantea el diputado Santana. ¿En qué sentido? En que en definitiva este proyecto no involucra mayores costos para el municipio, en tanto acá ahí se están planteando condiciones mínimas para los trabajadores. Es decir, los municipios, y lo ha explicado la Dirección del Trabajo, no cumplen con ciertas condiciones que significan un perjuicio para los trabajadores. O sea, se están ahorrando un costo en perjuicio de la dignidad, la seguridad, la salud de trabajadores que cumplen una función crítica, que es además esencial para la labor municipal. Entonces, en definitiva, creo que también para poner las cosas en perspectiva. O sea, aquí estamos llegando a un mínimo y así también lo han expresado los distintos sindicatos de trabajadores de recolectores de residuos, que tiene que ver con eso este proyecto. Entonces, por lo tanto, contar con elementos de protección personal, por ejemplo, si no se cuenta con ello, claro, se están ahorrando, o sea, claro, esto significa mayor costo para los que no cumplen. ¿Ya? Entonces, creo que hay que ponerlo en esa perspectiva. Sí, diputado Romero, le doy la palabra y luego viene la subsecretaria. Yo brevemente, presidente. A ver, yo no sé si fue el único que escuché que se dijo más de una oportunidad la calidad y cantidad de los camiones. Calidad y cantidad. Cuando se habla de calidad, ojalá que sean del año, no que tenga 10 años de uso. De eso estamos hablando. Y si le exigimos a una empresa que tenga camiones nuevos, maquinaria nueva, obviamente el costo aumenta. Yo le quiero decir al diputado Santana, yo no he hablado de peluche. Parece que me confundió, yo uso pantalones, no falda. Juan, por favor, yo sé para dónde va esto, pero no importa. Pero, presidente, yo no quiero armar una polémica. Yo tuve la suerte de ser alcalde. Entonces yo sé, y yo lo viví, y lo viven todos los alcaldes cuando hay más exigencia, cuando aquí en el Congreso se votan leyes, se votan decisiones, exigencia, pero con cero aporte. Y tienen que hacer maravillas los alcaldes. Yo lo invito, ojalá algún día todos ustedes sean alcaldes de una comuna, no como la de Santiago, que tiene muchos recursos, donde hay que mojar la camiseta para conseguir las lucas. Pero repito, es un buen proyecto, me parece bien. Yo conocí la realidad de los trabajadores de aseo en Coronel antes que nosotros llegáramos y le cambió un poco la vida. Y esto le va a cambiar aún más. Pero seamos responsables. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Romero. Para ser justo, le vamos a dar la dúplica al diputado Santana y luego cerramos el punto, la diputada Chicardini. Gracias, presidente. Lo que pasa es que el diputado Romero, por su intermedio, presidente, la semana pasada, además nos contó su experiencia como alcalde. Y yo quiero felicitarlo, porque el diputado Romero dijo que él como alcalde estableció buenas condiciones para los trabajadores de la basura. Es decir, un municipio puede hacer eso. Y lo que se está intentando hacer a través de esto, diputado Romero, por su intermedio, señor presidente, es establecer una normativa que finalmente oriente, obligue a los municipios a actuar de la misma forma que actuó usted cuando era alcalde. Eso. Gracias, diputado. Diputada Chicardini. Diputada Chicardini, tiene la palabra. Diputada, adelante. Sí, presidente, mire, creo que esto fue una de las discusiones que incluso quien lo puso sobre la mesa fue el diputado Undurraga, por una legítima también preocupación, que de hecho yo entiendo lo que dice el diputado Romero, lo que incluso creo que es de sentido común. Nadie se niega a que podamos elevar los estándares y las exigencias en términos, ¿no es cierto?, de condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras que cumplen esta tarea fundamental en nuestra sociedad.
y es ahí justamente donde aparece quizás una pregunta legítima en que los municipios puedan contar con los recursos para que se pueda lograr este objetivo. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder, y que es un hecho, cuando se levante una licitación, la empresa va a tener que cumplir dentro de estas nuevas exigencias de que la remuneración, la mejor remuneración que tengan los trabajadores va a ser mejor evaluada, va a tener un mayor puntaje, ¿no es cierto? Y además no se deja de lado, y que es parte también de lo que nosotros decíamos, churra, si le entregan mejores recursos en términos de salario, probablemente van a dejar de lado quizás la flota, malas condiciones, ¿no es cierto?, de lo que pueda ser en el servicio, la calidad. Entonces, como también se resguarda eso otro, evidentemente esa oferta probablemente va a ser más cara. Eso es lo que está diciendo el diputado Romero. Y yo también lo dije, y lo quiero dejar presente también en esta discusión. Por lo tanto, estamos muy de acuerdo, y que obviamente toda esta vuelta larga que nosotros hemos dado desde hace muchos años, porque yo la sesión pasada también hice un poco de cronograma de cómo venimos arrastrando, ¿no es cierto?, a través de leyes parche, las mejoras de las condiciones laborales de justamente los que hacen recolección de residuos domiciliarios. Incluso esto viene de la presidenta Michelle Bachelet, pasamos por una ley corta, ¿no es cierto?, bajo la administración del presidente Piñera. Agradecemos que hoy día el presidente Gabriel Boric haya avanzado con una ley más integral, que yo creo que en eso todos aplaudimos, pero sí hay que poner, ¿no es cierto?, el resguardo con los municipios, y que ojalá podamos contar con esos recursos para que esto evidentemente sea viable y que se pueda materializar en todo el territorio nacional. Yo creo que esa es la precisión, y que evidentemente nosotros vamos a estar muy de acuerdo con esta tremenda iniciativa. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sí, antes, diputado Leal, le damos la palabra a la subsecretaria Francisca Perales. Subsecretaria, adelante. Sí, gracias, presidente. Yo quería comentar un par de cosas que han surgido en la discusión. Primero, los criterios de licitación están fijados principalmente en la Ley de Compras Públicas, y por tanto ella recoge las condiciones, en gran parte las condiciones que debería presentar una licitación. Por eso es el trabajo que estamos realizando en paralelo a este proyecto de ley, que mejora las bases tipo para las licitaciones en relación de los servicios de aseo domiciliario municipal, y que al mismo tiempo mejora y perfecciona el funcionamiento, que establece que cada vez que se licita un servicio externalizado de recolección y traslado de residuos domiciliarios, pasa a toma de razón. En este caso hay una excepcionalidad en relación a la toma de razón de Contraloría de los municipios, y que fija que cada vez que hay una contratación de servicio tenga que pasar a tomar razón las bases de licitación en esta línea. Y lo segundo es que las mismas licitaciones tienen que recoger las especificaciones técnicas de los implementos y de los camiones recolectores de aseo. Por tanto, eso ya está contenido en esa materia. Nadie está pidiendo que el servicio tenga más camiones ni que modernice necesariamente los camiones, sino que el estándar de los implementos que se utilizan, en este caso la maquinaria por una parte, y por otra parte las especificaciones respecto a los elementos de protección personal, también deberían estar recogidos en las bases de licitación. Pero además hay un trabajo que es relevante, que tiene que ver con el financiamiento, y que el financiamiento de los derechos de aseo está fijado en la Ley de Rentas Municipales, en el artículo 7, y por tanto es el municipio el que tiene la facultad de cobrar los derechos de aseo domiciliario, y el problema es que muchas veces no hay una persecución del municipio de cobrar el derecho a aseo. Entonces, hay recursos que no se están captando, y por tanto, el trabajo que nosotros consideramos relevante desde la Subdere poder realizar en conjunto con los municipios es cómo ayudamos a los municipios a cobrar algo que ya está normado por ley, pero que no se cobra, o que se cobra poco.
Nosotros creemos que hay una captación de cerca de 1/3, según las estimaciones que tiene la Subdere, respecto a los derechos de aseo que se están efectivamente cobrando en este momento. Y por eso es que nos parece relevante que ese trabajo se haga con la tesorería y que no es un trabajo de carácter legislativo, sino un trabajo de carácter normativo de establecer convenios de colaboración precisamente para que la captación de los recursos, como ya se ha hecho, por ejemplo, en los pagos de permisos de circulación, se pueda hacer de esa misma manera en el caso de los derechos de aseo. Y de esa forma creemos que se pueden aumentar los recursos y que en general sirven para todo el ciclo de tanto captación de los traslados, en el fondo, la recopilación de los residuos sólidos, el traslado y la disposición final, que también genera costo a los municipios en esta línea. Gracias, subsecretaria. Entonces, reitero la propuesta que hice la comisión. ¿Habría acuerdo para votar en general este proyecto? Sí, muy bien. Diputado Leal, dígame. Sino decirla. Y luego de escuchar a la subsecretaria quedo con más dudas, porque en el fondo me está diciendo que apliquemos el impuesto a las personas, porque al final les va a tener que cobrar a las personas los derechos de aseo. Entonces, mire, el foco para mí es que estén resguardados y lo mejor posible regular la relación laboral de los trabajadores que hacen un servicio esencial para todos. Yo quiero ahí aprovechar y quiero respaldar este proyecto con mucha ganas, pero tengo esa aprensión porque lo dijo la diputada Chicardini, va a haber un mayor costo. Si al final tú le estás exigiendo camiones nuevos, eso va a significar gasto y eso se va a ejecutar al presupuesto municipal. Y va a significar que yo estoy pensando en las municipalidades pequeñas, no estoy pensando en las grandes municipalidades, pienso en las chicas. Entonces, en vez de pagar 500 millones por el servicio, tendré que pagar 600 millones. Eso significa menos áreas verdes, menos veredas, menos subvención. Le estamos quitando plata al presupuesto de las municipalidades pequeñas. Entonces, ¿por qué no sinceramos la conversación y que se asuma que esto va a tener un mayor costo? Porque lo va a tener en los hechos. Entonces, este proyecto no va a Hacienda, yo creo que debería ir a Hacienda. Entonces, mi preocupación es esa, presidente, porque en el fondo si va a ser más caro. Si al final la municipalidad va a tener que pagar más plata. Entonces, estamos recargando las municipalidades con más leyes, algo que es muy loable. Entonces, yo digo, sinceremos la discusión, digamos que esto va a tener un costo, cuánto vale, y esto debe ir pasado a Hacienda. Pero va a tener un costo que sea pequeño. Si no, digamos, la firma al tiro. ¿Sabe qué, señor alcalde? Le parece porque le vamos a sacar más plata del presupuesto municipal. Esa es mi única aprensión. Y por último, nunca he entendido, antes de votar, ¿por qué los funcionarios que son municipales, para saber el argumento cuando me lo pregunten, porque me lo preguntaron todo el fin de semana en Villarrica, me preguntaron, el encargado señor Nato, ¿por qué los funcionarios que son municipales contratados directamente por la MUNIS, que también recolectan y barran calle, no tienen ese bono que tienen los demás trabajadores? Saber por qué es unos sí y por qué otros no, porque es una pregunta legítima. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leal. Entonces, le paso la palabra a la subsecretaria para que responda la pregunta del diputado Leal y luego procedemos a votar. Sí. Presidente, en relación al impuesto territorial, este es un impuesto que está normado en la Ley de Rentas Municipales hace muchísimos años en esa línea y efectivamente hay exenciones de pago para quienes están dentro de los sectores más socioeconómicamente vulnerables y esa es una facultad que los municipios tienen efectivamente de poder eximir del pago de derechos de aseo a las personas que no están en condiciones de poder hacerlo y por tanto, pero hay una estimación de que hay un sector socioeconómico que debería estar pagando los derechos de aseo y que por distintas razones no se hace y por tanto ahí hay un margen de oportunidad relevante para aumentar la recaudación de los impuestos, en el fondo los ingresos propios permanentes de los municipios, que es el mecanismo de recaudación que existe en esa línea. Por otra parte, dentro del sistema de finanzas municipales, la ley del royalty minero también está impactando con recursos de libre disposición que son estimados en $225 millones para el año 2025, que van a inyectar al sistema de financiamiento municipal a 307 comunas del país en esa línea y de hecho una parte importante de los alcaldes están destinándolo también a mejorar su equipamiento, su flota de camiones, a mejorar ciertas condiciones y también en ayudas sociales particularmente. De hecho, desde la Subdere vamos a entregarle un informe al Congreso, a la Subcomisión Mixta de Presupuesto que nos corresponde al Ministerio del Interior, que es la Subcomisión 4, para en el mes de agosto aproximadamente con lo que se ha hecho con los recursos del royalties de los municipios. Y por otra parte,
los funcionarios municipales están normados por el Estatuto Administrativo y por tanto ya tienen todas sus leyes laborales correspondientes, y en este caso los servicios externalizados no cuentan con esos resguardos, y por eso es que se igualan las condiciones a las que ya tienen los funcionarios municipales en esta línea. Gracias, subsecretario. Entonces, le damos la palabra al ministro para luego pasar a la votación. Ministro. Muy breve. Solamente volver a reiterar que la Ley 21.445, cuando se modificó el 2022 la Ley de Compra, hay dos sectores dentro del mecanismo de licitaciones que tienen regulaciones especiales: las manipuladoras de alimentos y los recolectores de residuos. Y ya en esa ley se establece qué es lo que se entiende por condiciones laborales, que establece ciertos mínimos que están asociados a cumplimientos de salarios mínimos y otros aspectos elementales. Por lo tanto, en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo a partir de esa indicación, primero, no señalar, por lo menos de esta ley no se desprende que tengan que haber más camiones o de una tecnología en particular en relación, sino que básicamente lo que establece es que a partir de lo que ya se hizo en la ley de compras públicas, que reconoce dos situaciones particulares de condiciones laborales de dos tipos de trabajadores, es que esas condiciones en las licitaciones se incorporen y se reconozcan esas condiciones que ya están definidas en la ley que ya he señalado. Esto para indicar que lo que pudiera parecer una indicación que se establece en la ley de compras públicas, que es general, lo que nosotros estamos estableciendo a partir de esto es darle una bajada particular para el caso de los trabajadores, los recolectores. Eso para que quede en la historia de la tramitación, porque nos parece bien relevante de indicar el sentido del artículo 3 que ha generado bastante debate en esta comisión. Gracias, ministro. Le pido al señor secretario que tome la votación. Presidente. Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? Señor Giordano. Totalmente a favor. Señor Ibáñez. Señor Bobadilla. Señor Leal. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Señor Cuello. A favor. Entonces la votación es, señor secretario. No hay votos a favor, presidente, ninguna en contra, ninguna abstención. Muy bien, aprobado entonces en general este proyecto. Queda aprobado. Entonces, bueno, agradecemos al ministro del Trabajo, subrogante don Giorgio Bocardo, a la subsecretaria Francisca Perales, al señor Jorge Meléndez por parte del Ministerio del Trabajo, a los colegas de la comisión, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.